En la orilla de una ciudad costera cálida, donde las casas casi apoyaban el hombro en el océano, vivía un niño que se llamaba Mateo. La mañana no lo despertaba con escarcha ni con cristales helados en las ventanas. Lo despertaba el ruido de las olas, el olor a sal y naranjas, y los gritos de las gaviotas que giraban sobre el puerto. En esa ciudad nadie había visto nunca la nieve de verdad. Bueno, solo en la tele, decían los vecinos, o en los libros con dibujitos. Solo una persona hablaba de la nieve como si hubiera caminado descalza sobre ella. La abuela de Mateo, doña Lucía. Por las tardes se sentaba en su sillón favorito junto a la ventana, y mientras el sol pintaba el mar de dorado, le contaba. En mi niñez del norte, el invierno olía a humo y aire frío. La nieve crujía bajo las botas como pan recién horneado bajo el cuchillo, y si salías de noche, el mundo entero brillaba de azul, y sentías que las estrellas se habían caído a la tierra. Mateo escuchaba conteniendo la respiración. Nunca había oído el crujido de la nieve, nunca había visto una noche azul brillante, pero por cómo le brillaban los ojos a la abuela, sabía que era algo muy importante. Pasaron los años, y Lucía caminaba cada vez menos. Primero dejó de subir la colina para ver la puesta de sol sobre el agua, luego dejó de bajar al patio. Ahora casi todo su mundo cabía en una sola ventana, una franja de mar, un pedazo de cielo y la calle estrecha de abajo. Ya estoy cansada, decía con una sonrisa suave. Mis piernas quieren sentarse tanto como yo, pero cada Navidad, cuando aparecían las luces de colores en los balcones, repetía siempre las mismas palabras. Me pregunto cómo será la nieve esta noche, si estará cayendo, susurrando, brillando, y miraba a algún lugar muy lejos de las palmeras y de las olas calientes. Una tarde, con la Navidad a solo una semana, Mateo le llevó té con limón y de pronto preguntó, abuela, si pudieras pedir un solo deseo de Navidad, ¿solo uno? ¿Cuál sería? Lucía pensó un momento y luego rió bajito. A mi edad solo puedo pedir lo mismo de siempre, dijo, cubriéndole la mano con sus dedos cálidos y arrugados. Me gustaría ver la nieve una vez más, solo un poquito, aunque sea un pellizco, lo dijo en broma, casi en voz ligera. Pero Mateo vio cómo, en el fondo de sus ojos, se encendía una chispa diminuta de esperanza, y volvía a esconderse, como si ella misma no creyera del todo que fuera posible y por eso no se atreviera a soñar muy fuerte. Aquella noche Mateo no pudo dormirse. Detrás de la pared delgada, el mar susurraba. Los barcos zumbaban en el puerto, en alguna parte la gente leía, y en su cabeza daban vueltas sus palabras, aunque sea un pellizco, solo un poquito. Se levantó de la cama, fue a la ventana y miró la ciudad. No había nubes de nieve, ni tejados blancos, solo aire tibio y luces lejanas flotando sobre el agua. Si la nieve no viene a nosotros, susurró, entonces tendré que encontrarla yo. Al pensarlo sintió el pecho caliente y un poco asustado, como si estuviera parado al borde de un gran salto. Al día siguiente, en clase, Mateo se pasó toda la lección mirando no la pizarra, sino la tiza blanca en la mano de la maestra. La tiza volaba por la superficie negra, dejando detrás un polvo fino. Pequeñas líneas de invierno. Parece polvo de nieve, pensó. En el patio, mientras todos corrían a jugar al fútbol, Mateo se detuvo junto a un murete. Una pluma de paloma cayó flotando y aterrizó a sus pies. La recogió y la acarició con los dedos. Suave, ligera, blanca, casi como un copo, susurró. Por la tarde, su mochila guardaba una colección muy rara. Plumas blancas, servilletas de papel finitas, un poco de algodón que la enfermera le dejó llevarse. Con cuidado, es para las curitas, dijo, pero aún así le arrancó un trocito y un recorte de periódico con la foto de un bosque de invierno. En casa volcó todo sobre la mesa. ¿Y eso qué es?, preguntó su madre, dejando caer la bolsa pesada del trabajo. Estoy buscando nieve, respondió Mateo muy serio. Para la abuela. Ella quiere verla tanto. Mamá sonrió cansada. Últimamente llegaba cada vez más tarde, trabajo, medicinas, recibos, cariño. Aquí nunca nieva. ¿Lo sabes? Lo sé, dijo Mateo apretando un poco los puños. ¿Pero eso significa que es totalmente imposible? Entonces ella lo miró de otra manera. En sus ojos Mateo vio la misma mezcla de dolor y esperanza que había visto la noche anterior en los ojos de Lucía. Mamá suspiró, se sentó a su lado y cogió un copito de algodón. Está bien, dijo en voz baja. Pensemos juntos, ¿sí, don Viris? Otria. Día siguiente Mateo fue a ver a los vecinos. Don Ramón llamó, golpeando la puerta del zapatero. ¿Tiene algo blanco, suave, que pueda volar? Necesito nieve. Primero Ramón resopló, pero cuando escuchó la historia de la abuela Lucía se quedó callado, desapareció en su taller y volvió con un gran saco lleno de plumas de almohada viejas. Para tu milagro de invierno, murmuró fingiendo no mirarlo. Pero prométeme que luego vienes y me cuentas cómo salió todo. A la vuelta de la esquina había una pequeña lavandería. Mateo pasó por allí después del colegio. ¿Nieve?, repitió la señora, acomodándose el pañuelo. Ay, niño, ¿qué cosas dices tú? Pero en menos de un minuto ya estaba sacando un montón de sábanas blancas y limpias del armario. De aquí podemos cortar copos, dijo. Y tenemos espuma de jabón de las máquinas.
Si abrimos las tapas, habrá burbujas como montones de nieve. Los dos se echaron a reír. Día tras día, la gente empezó a traer cosas a Mateo. Uno trajo algodón extra, otro cintas blancas, otro viejo CD que brillaban como hielo. El vecino Paco llegó arrastrando una caja llena de líquido para hacer burbujas. «Tendremos nieve del cielo», anunció orgulloso. El dueño del café de la esquina le dio 2 botes de crema batida. «Solo no te comas toda la nieve tú solito», advirtió guiñando un ojo. Una chica de la tienda de electrónica dijo: «Tenemos un proyector. Podemos poner una nevada de verdad en la pared de tu edificio, montañas, bosque, todo. Solo dime qué noche». Mateo lo apuntaba todo en una libreta. Página tras página, su plan se hacía más gordo y más imposible, y al mismo tiempo más real. A veces una ola de duda lo golpeaba. ¿Cómo iban plumas y burbujas a convertirse en un milagro lo bastante grande para toda la vida de una anciana? Pero cada vez que veía a algún vecino dejar un trocito más de nieve sobre la mesa, su corazón se hacía más valiente. La ciudad que nunca había conocido el invierno se estaba preparando en silencio para recibirlo. Y la con orgullo era el viejo congelador del piso. En la cocina, había notado que, si lo abrías y mantenías la puerta un poco más de lo normal, salía una nube de vapor blanco, como niebla de invierno. «No lo dejes abierto tanto tiempo», advirtió mamá. «Ahí está toda nuestra comida. Lo abriremos por turnos, solo un instante», prometió él, solo en el momento más importante. Por las noches, él y su madre se sentaban a recortar copos de papel. Desde la habitación de la abuela se oía solo el susurro de las tijeras y sus risas bajitas. «¿Qué están tramando ahí fuera?», gritaba Lucía de vez en cuando. «Magia casera», respondía Mateo. «Albrida, te le vas a la habitación de la praficia. Una prendaisa extendeira. Esto nona de huesina casera tresce. Abrira brendeira. Esta mando esta le huesia de mina. Buena. Y cuando cuento sueres de esto de la huesta di vuesta, neyes, yara es de huesta. Siendo sueras es brendeisa. Ya verás. ¿Te va a gustar?». A veces entraba, se sentaba en el borde de la cama y preguntaba: «Cuéntame más de la nieve». Y Lucía le contaba cómo construía fuertes con su hermano, cómo volvía a casa con los dedos rojos de frío, y cómo el jersey de lana de su madre olía a humo y bollitos dulces. Cómo una noche salió al patio y el mundo estaba tan quieto y tan blanco que pensó: «Esto debe de ser la Navidad misma». Mateo escuchaba y ya no veía el techo. Veía un campo enorme brillando bajo la luna. Al salir le apretaba la mano y susurraba: «Vas a ver la nieve otra vez, te lo prometo. Sear». «De polis, está capato mamán, está capato mamamán, está capato mamán, alemán, se está capato mamante, está capato mamán, osos y colores, y 4/4 mamantera, menar». Por fin llegó la Navidad. Desde la mañana, la ciudad estaba tan cálida como siempre. El sol rebotaba en las olas, los niños jugaban cerca del agua, el aire olía a pescado, especias y montones de cáscaras de naranja, ni rastro de invierno en ninguna parte. Solo si entrabas al patio debajo de la ventana de Lucía podías notar que allí pasaba algo raro. En los tendederos, en lugar de camisas y vestidos, colgaban sábanas blancas larguísimas. Futuras cortinas de nieve, de balcón a balcón se extendían hilos con copos de papel. Junto a las paredes esperaban cubos llenos de espuma de jabón, cuencos con plumas y algodón. Al anochecer, todos los vecinos que formaban parte del plan secreto se reunieron en el patio. Unos estaban a cargo de las burbujas, otros del proyector, otros de los congeladores. Mateo corría entre ellos como un pequeño director de orquesta dando las últimas instrucciones. «Acuérdense, a mi señal, cuando mi abuela abra la ventana». Su madre salió al balcón y le levantó el pulgar nerviosa. Los ojos ya le brillaban de lágrimas. Dentro, en su habitación, la abuela Lucía estaba en su sillón envuelta en una manta gruesa. Tosía un poco y se la veía cansada, pero su sonrisa suave seguía ahí, como una vela pequeña pero firme. «Bueno, cazador de nieve», bromeó cuando Mateo entró. «¿Sigues persiguiendo tu invierno?». «Creo que ya está aquí», dijo él. «Albera de Barma, bueno, cazador de nieve», bromeó cuando Mateo entró. «Esa la haría que para a otro». Y se la dijo él: «Wale de ya. Wale de veredilla. Por favor, solo ven a la ventana a medianoche, ¿sí?». Ella alzó las cejas, sorprendida, y luego asintió. El reloj marcó las 11, luego y media. La ciudad se llenó de luces de colores. Sonaron petardos a lo lejos. Los marineros en el puerto cantaban villancicos. Por dentro, Mateo temblaba de emoción, como si alguien estuviera agitando una bola de nieve justo en su pecho. Al fin, las agujas del reloj se acercaron a las 12. «Abuela», susurró,
Vamos a la ventana. La ayudó a levantarse y caminar despacio. Lucía se apoyó en su hombro, dio unos pasos cuidadosos y se detuvo. A través del cristal caía una llovizna templada de invierno, hilos de agua finísimos, casi invisibles, ¿ves? Dijo en voz baja, nuestra ciudad no sabe ser nevada. En ese momento Mateo respiró hondo y abrió de par en par la ventana. Solo mira, dijo. Primero entraron en la habitación los sonidos del patio, susurros, chasquidos de luces, risas lejanas. Luego ocurrió por fin aquello hacia lo que Mateo había corrido toda la semana, desde el suelo hacia arriba, desde el mismo pavimento hasta los balcones. La nieve empezó a surgir. Las sábanas blancas se inflaron y ondularon, volviéndose cortinas suaves de nieve que caía. Los vecinos lanzaban puñados de algodón y plumas al aire, subían girando y luego bajaban despacio, rozando mejillas y pestañas. De la lavandería salían olas de espuma blanca como montones de nieve recién caída. Al mismo tiempo, 3 puertas de congelador se abrieron a la vez. Una nube de vapor frío estalló hacia afuera y se extendió por el patio, envolviéndolo todo en una niebla de invierno. En ese instante, se encendió un rectángulo brillante en la pared del edificio de enfrente. El proyector funcionaba. Sobre el muro gris cobró vida una nevada de verdad, copos blancos, pinos oscuros, una casita cubierta de nieve, una iglesia pequeña con campanario. Parecía que con un solo paso podías entrar en esa imagen, en un lugar donde el aire sí mordía las mejillas y la nieve crujía bajo las botas. Por encima de todo eso, las burbujas de Paco revoloteaban por el aire, atrapando las luces y convirtiéndose en pequeñas bolas de cristal. «Dios mío», susurró la abuela Lucía, apretando la mano de Mateo. «¿Esto es nieve?» «Es todo lo que pudimos encontrar», respondió él, casi sin aire. «Nieve hecha con lo que tenemos». Abajo, la gente les hacía señas con la mano, con la cara iluminada por aquella tormenta blanca tan rara. Alguien gritó, «¡Feliz Navidad, doña Lucía!». Otro se echó a reír cuando una montaña de espuma le cayó entera sobre la cabeza. La abuela alargó la mano y tocó la nieve del alféizar, el algodón y las plumas que el viento había empujado dentro. Estaban tibios, un poco húmedos por el aire del mar, nada que ver con los copos helados de su infancia. «No está fría», dijo asombrada. «No», contestó Mateo con firmeza, «pero es tuya. Esta nieve la hicimos para ti. Todos nosotros, toda esta ciudad». Ella lo miró largo rato. En sus ojos brillaron lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. «¿Sabes?», dijo muy bajito, «toda la vida pensé que la Navidad más hermosa era cuando la nieve caía del cielo, pero ahora veo que la Navidad más hermosa es cuando la nieve crece desde el corazón». Le acarició el pelo con su mano delgada. «Gracias, mi niño. Trajiste el invierno al único lugar donde nunca llegaba». Mateo rodeó sus hombros con los brazos. El viento trajo el olor de jabón, de sal marina y de naranjas, mezclado con un soplo de frío del congelador. En la pared de enfrente la nevada proyectada seguía girando, y en el patio la gente bailaba en la espuma como niños en la nieve profunda. Y por un momento Mateo pensó que quizá la nieve de verdad no tiene por qué ser fría. Tal vez lo importante es dónde cae, no solo en tejados y árboles, sino en el corazón cansado de alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Aquella noche de Navidad no cayó ni un solo copo real sobre la ciudad cálida del mar, pero durante mucho tiempo, la gente de aquel patio recordó cómo una noche los vecinos decidieron regalarle el invierno a una mujer que lo echaba de menos, cómo las sábanas se volvieron cortinas nevadas, la espuma montones de nieve y el vapor de los viejos congeladores, una niebla blanca, como toda una ciudad recordó que los milagros no son solo lo que baja de arriba, sino lo que creamos los unos para los otros. Y si hubieras pasado frente a aquella ventana en ese momento, habrías visto a un niño pequeño abrazando a una anciana, una nieve hecha a mano girando suavemente en la luz y en sus ojos. Esa clase de Navidad que solo aparece donde la gente quiere de verdad, muy de verdad.